Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caramba, seguimos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Yo estoy transmitiendo en esta ocasión, compañeros, vía telefónica desde Bávaro, Punta Cana, acabando de terminar una charla, Maritza, Wayne, Luis, no sé si ya están en el estudio en vivo. Aquí estamos. Una charla con los padres que gracias a la empresa del Aeropuerto Internacional de Bávaro ya se pudo realizar este encuentro. Son encuentros humanos, compañeros. Esto no es una cosa técnica, esto no es médico, pero hace mucha falta escuchar el uno a uno de los padres y familiares. Yo quisiera, Maritza, que tú me ayudaras, que el señor Víctor, en representación del Aeropuerto Internacional de Bávaro y quienes fueron los anfitriones de este evento, claro, junto al CAID, ya está en vía Zoom, a ver si ustedes pudiesen escuchar cuán importante ha sido este primer encuentro y cuán necesario es unir a toda esta provincia de Higüey, Bávaro, Verón, Punta Cana. A ver si Franklin en el estudio nos echa una manita. Él está listo esperando. Así es, buenas noches Sofía, qué bueno que estás desde Bávaro, Punta Cana, dando ese apoyo, ese respaldarazo que necesitan las familias con condiciones, que seamos nosotros los que vayamos a su pueblo y veamos su realidad. Wayne, Luis, buenas noches. Buenas, gracias Sofía, gracias Marisa, gracias Luis y gracias a todo el público que nos está sintonizando aquí en Sol. Bienvenido y como dice mi compañera, alegría de escuchar buenas noticias, alegría de escuchar que el mensaje está llegando al interior, sobre todo esa zona este que necesita mucha orientación de este tipo de temas. Luis. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, Sofía. Buenas noches a los compañeros que están aquí en cabina. Buenas noches a Franklin, que están ahí en el Control Master. Y a todo ese público que nos escucha sábado tras sábado en este programa Las caras del autismo. Un programa que yo publicaba algo diciendo que las palabras a veces son vacías, pero nosotros somos los que tenemos que encargarnos de darle sentido a las palabras. Así es. Y podemos colaborar de una u otra forma con la discapacidad, aunque no sea con nada material, con el tiempo, que es muy valioso, déjenme decirle. Así es. A través del tiempo podemos también colaborar. Así es que estamos aquí para continuar con este programa. Esa mano amiga, así es. Así Tenemos es. ya en línea al señor Víctor. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Ante todo, gracias a ustedes como equipo, a Sofía por venir a darle la mano amiga y las técnicas y las herramientas a esta familia que en su mayoría son humildes, que no tienen recursos para poder tener ni un diagnóstico real de la situación de sus angelitos. Y nosotros como Oficina de Relaciones Comunitarias del Aeropuerto Internacional de Bávaro y próximamente también como Fundación AIB, tenemos 5 áreas de trabajo en la cual queremos fomentar una educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente. Y este tema lo vemos como más que educación, como una necesidad en la comunidad. Lo que hoy viví con Sofía, de verdad que vi esos rostros entrando con cara de incertidumbre, de no sabían qué esperar, y al final ver todos esos rostros, incluyendo los niños que acompañaban a estas madres, con esa sonrisa, de verdad que para mí, como director de Relaciones Comunitarias del proyecto, estoy satisfecho, quiero que esto se repita, vamos a trabajar en conjunto para llevarlo a otras comunidades de la provincia de la Altagracia, incluyendo Miche y El Ceibo, y me pongo a las órdenes de ustedes. Don Víctor, de una vez vamos a entrarle porque el tiempo es corto en radio. Nosotros, Sofía, Wayne y Marixa, tenemos algunas personas cercanas, un hijo con discapacidad, en este caso con autismo. ¿A usted qué lo movió
integrarse a ese tipo de actividad? Buena pregunta, caramba. Yo no he tenido la bendición de tener un bebé, ni con autismo ni sin autismo, pero sí he estado muy de cerca siempre con el tema de las Olimpiadas Especiales. Creo mucho en que los niños, los angelitos, como yo le llamo, son una experiencia de vida. Tengo amigos que sí tienen esta realidad en su vida y en vez de verlo como una barrera, lo ha fortalecido y han echado para adelante con su criatura, sus angelitos. Y yo soy un simple canal, mi trabajo es llevar ayuda a las comunidades. Me pagan por hacer lo que me encanta hacer. Se parece a nosotros o también. sea que un colaborador bien remunerado, dígale. Eso es muy importante, sobre todo, don Víctor. Usted no ha tenido la oportunidad personal, sin embargo, al tenerlo de cerca y trabajar con personas que sí han podido ver, usted en usted hay un antes y un después a partir de hoy. ¿Qué le quedó a Víctor de esa charla que dio Sofía? Bueno, ¿qué me quedó? La iniciativa de seguir haciéndolo, de poder motivarlo. Por ejemplo, hoy reunimos, por ejemplo, yo hago algunos trabajos con fundaciones como Autismo Sin Frontera, la escuela de soldos de Anamuya y otras instituciones, y ver estos directivos allí con sus hijos que tienen sí la experiencia de tener un angelito. Y ellos están en el día a día con 14, 15 angelitos dándole educación. Verlo a ellos asumir el que coger herramientas para ellos. Para mí, yo estuve hoy satisfecho. Nosotros como grupo empresarial, tanto el grupo Abrisa con todas las empresas del grupo, vamos a seguir apoyando estas iniciativas. Y la línea es triplicar lo que podamos lograr hacer este año para el próximo año. Amén. ¿Cómo usted ve el panorama en la zona este? O sea, hay muchos niños, hay pocos. Buenísima pregunta, compañero. ¿Cómo usted siente las ayudas, las instituciones? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta en la zona este? Soy honesto, en toda la provincia de la Altagracia, incluyéndonos Miche, llegando hasta Valladolid, falta apoyo de las instituciones privadas. Porque siempre pensamos en las instituciones gubernamentales y por más que una institución gubernamental quiera hacer, va a hacer su plan de trabajo, el cual no necesariamente tiene que ver con estas comunidades tan humildes que, vuelvo y les digo, no tienen cómo hacer un diagnóstico real de la situación de su niño. Yo me he visto con situaciones aquí mismo, frente a donde se produce dinero en esta zona, en Verón, de ir a visitar una familia que le ayudé quizá a hacer el pozo de agua, y me quieren agradar con un almuerzo y encontrar que tienen a un pobre niño de 15, 16 añitos, como si fuera un preso en una reja. Porque los niños no saben qué pasa. Como yo me dicen, es que él se aloquetea. Digo, no, porque no manejan los términos, exacto. Vamos a manejar los recursos, vamos a darle los recursos para que puedan llegar y tener un diagnóstico real. Hoy día ese pobre joven está tomando medicamentos, gracias al Señor, pero ha estado encerrado durante muchos años y eso rompe el alma. Entonces, cuando veo estos casos aquí en la provincia de la Altagracia, justo al lado de Punta Cana, Cacana, Bávaro, donde se produce tanto dinero y que no haya ningún tipo de asistencia a esta familia, rompe el alma. Entonces nos falta empatía, señor Víctor, nos falta esa empatía, esa sensibilidad, ese deber como humano de ponernos en los zapatos de esas familias. Le queda a usted entonces como tarea ser el veedor a partir de este momento de que esos sueños de esas familias se puedan cumplir. Usted tiene una gran tarea, tiene unos grandes aliados, aparte de Sofía, tiene todo el equipo de Sofía aquí, también apoyándole, y en lo que estemos a nuestro alcance, obviamente que nosotros como humanos y como padres del sector, así lo vamos a hacer. Y seguir expandiendo esa obra que él está haciendo allá en la zona este del país. Así es. Pongo a las órdenes, por ejemplo, mi oficina de Verón la he convertido en un aula educativa, damos clases. No, pero eso se merece un aplauso. Sí. Claro. La otra oficina que es en Bávaro, allí tengo una pequeña aula también, pero de cómputos.
La de Miche es lo mismo y ahora abriremos en Higüey y la pongo las 4 oficinas, más la de La Ceiba, que la utilizo más como oficina de reuniones para juntas de vecinos y comunitarias. La pongo a sus órdenes de ustedes para cualquier invento que tengan en pro de esta comunidad. Bien, bien. Hacerme cómplice de esos inventos. De verdad lo pongo a las órdenes. Tanto el Aeropuerto Internacional de Bávaro como el Grupo Abrisa se compromete. Tengo la anuencia de mis superiores de decirlo, en que echemos para adelante estas iniciativas y lo apoyemos. Amén. Víctor, y lo felicitamos. De corazón, esa palabra, sé que usted seguro la oye mucho, pero felicidades, de verdad, y gran gesto. Y de igual manera, aquí nos ponemos a sus órdenes. No, asumir ese compromiso, Exactamente, en pos de las familias que así lo necesitan, es una gran misión, es una gran labor. Bueno, verdad compañero, muchas felicidades. Víctor, desde Punta Cana me voy a despedir. Víctor, yo le dije, yo te voy a caer atrás y este es el principio. Hay un gran proyecto en mano, compañeros. Sí. Víctor, Maritza pertenece al CONADIS y poquito a poco ya podemos empezar a trabajar con la ayuda de ustedes, la empresa privada. Como bien dice, no todo puede ser el gobierno. Muchas gracias. Yo me despido de aquí porque tengo que ir a ver a mis hijos. Víctor, y a todo el equipo de trabajo y ustedes allá en el estudio. Yo lo voy a estar escuchando, aunque no claro. Don Víctor, gracias, Sofía. Síguela pasando bien, que te lo mereces. Vamos a darle paso a estas llamaditas. Gracias. Estás en las caras del autismo. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, Ramón de San Cristóbal. Adelante, don Ramón. Hay una situación, Abinader está haciendo cambios en el gobierno. Él debería como incluir en su tren gubernamental gente bonita, así, entusiasta como ustedes para que... Muchas gracias. Gracias por ese halago. Ya tenemos Marisa. Buenas noches. Nos faltamos nosotros dos, Luis. Sí, buenas noches. Estás en las caras del autismo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para Sofía. La corté sin querer. Bueno, se cayó la llamada. Que vuelve y llame, por favor. Vuelve y llame. Mire, es muy buena, ¿verdad? Que él dijo unas personas bonitas. Yo me imagino que ustedes también se sienten bonitos, ¿verdad? Claro, pues si nosotros nos sentimos bellos, ¿quién nos va? Me dices cuando entra otra persona. Tenemos otra llamadita. Sí, buenas noches. Buena, este señor de la provincia, Monseñor Noel. Buenas noches, cuénteme. Tú sabes que la señora Celeste, tú le llamaste a Celeste, que me llamara. Sí, señor. Ella me llamó el lunes que me iba a visitar el viernes y no me ha llamado. Pues espérela, que ella le va a llamar, señor. Ya. Manténgalo usted pendiente y vuelve y llame. Así mismo, y lo felicito porque si la montaña no va a Mahoma, así mismo vaya usted a la montaña. Sí, y él siempre. Persista, resista. Y nunca desista. Muy bien. Ya está comprometida. Ya, exactamente. Sí. Queremos, señores, recordarle que pueden llamarnos a los teléfonos aquí desde la República Dominicana al 1-809-540-165 y desde el interior sin cargo 1-809-200-165 y para el mundo 1-833-610-165 y comparta con nosotros esta hora de las caras del autismo. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos qué le ha pasado, usted si ha vivido con alguna condición o si tiene algún miembro de la familia con una condición que debamos entonces aportar. Franklin me dice que ya está en línea con nosotros el psicólogo que estará compartiendo con nosotros, Henselbert Piña. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, exactamente. Voy en el carro, buenas noches, saludos a todos. Gracias. Todo el equipo. Gracias. Con Henselbert, psicólogo de la Fundación Dominicana de Autismo, con él estaremos conversando un tema muy importante. Hablábamos la semana pasada, 1, 2, 3 semanas atrás, sobre un caso que Sofía nos presentó en Puerto Rico sobre un acoso, ¿verdad? O sea, una niña de 9 años. Exactamente. Entonces, Henselbert, que sí es psicólogo y que ha vivido tanta experiencia en la Fundación, les invitamos para que ahora veamos las realidades de Santo Domingo. Henselbert, ¿cuáles son los momentos o qué detalles debemos tomar en cuenta cuando nuestros hijos, o más bien para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez,
¿Cómo vemos que nuestros hijos tienen una condición y cómo después entonces lo cuidamos? Porque no todo el que nos escucha sabe, ¿verdad?, que existe una condición ocular. Sí, lo primero es entender el perfil de una persona con autismo, porque a veces tener clara la realidad de lo que es la condición en sí nos arroja mucha luz en cómo una persona con autismo puede reaccionar a un proceso específico. No es, digamos que es un proceso de vida atípico, un proceso de vida que no es el que pasan todos los niños comunes, que normalmente, dependiendo del tipo de acoso, porque eso también hay que definir, hay que entender que hay diferentes tipos de acoso. Entonces, cuando tú ves un niño, depende mucho también los niveles o el proceso de autismo que el niño tenga. No es lo mismo un niño con una condición que sea leve, que tenga proceso de comunicación factible, o sea, que el niño pueda comunicarse bien, que el niño pueda hablar bien, que el niño entienda ciertas cosas, a un niño, por ejemplo, pues que ya tenga un nivel de autismo y tenga asociado un trastorno del lenguaje, o sea, que no pueda comunicarse de forma funcional. Y eso es un factor muy determinante. Entonces, cuando tú hablas de acoso, hay diferentes tipos. Tú tienes un acoso que puede ser físico, puede ser un acoso emocional, puede ser un acoso, pues el que más trabajo cuesta identificar, que es el acoso de carácter sexual. Porque las reacciones en un niño con autismo no necesariamente van a ser las mismas. Normalmente cuando un niño neurotípico, o sea, vamos a hablar de neurotípico, un niño que es regular, que está dentro de la media, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de condición. Dependiendo del tipo de acoso al que el niño sea expuesto, dependiendo si hay un grado de agresión, si hay un grado de violencia, pues el niño normalmente cae en un proceso de depresión, de retargo, un niño que se aísla, muchas veces pasa por un proceso emocional muy fuerte. Sin embargo, cuando tú lo traduces a un niño con autismo, que muchas veces el patrón de conducta social no está definido o él no lo comprende. Y cuando hablamos de patrón de conducta social, es que él no ve como malo que lo estén tocando. ¿Entiendes? Que tal vez un niño que tú le puedas explicar, o el papá de chiquito le está diciendo, mira, los muchachitos no se deben tocar ahí, tú no puedes dejar que te toquen, él va a tener ese concepto y es un patrón de conducta social, aunque él no lo haya experimentado, ¿verdad? Pero ya hay un patrón de conducta que tú estás fijando en ese niño. Las personas con autismo, estos patrones de conducta sociales tienden a tener dificultad para leerlos, o sea, para entenderlos, para poder traducirlos. Entonces, cuando tú tienes un niño con autismo que puede estar siendo estimulado, muchas veces la reacción no va a ser esa de depresión, esa de aislarme, esa de sentirme mal. Puede ser que él encuentre o que el estímulo que le estén provocando realmente le esté causando placer. Pero tú vas a tener un niño. Sí. Pero puede ser que un niño o niña, debo saludarte porque no habíamos interactuado, de un niño con esa condición o una niña posiblemente lo pueda expresar, porque ellos, en cambio a los niños normales o que no tienen algún tipo de condición, no se quedan callados ante cualquier evento. Eso es en caso de que tengan... En caso de que tenga un nivel de comunicación funcional, o sea, que tenga un nivel de comunicación aceptable. Y hay que entender que, por ejemplo, los niños con autismo, en un gran porcentaje, en primera infancia, hablamos de primera infancia de 1 a 5 años, cursan con trastornos de comunicación, no del lenguaje, ojo. Comunicación es parte, lenguaje es parte de la comunicación. O sea, tú puedes tener lenguaje sin necesidad, o sea, sin necesariamente usarlo para comunicar. Entonces, los niños con autismo entre 1 y 5 años, en su gran mayoría, un porcentaje bien elevado, cursan con un trastorno de comunicación específicamente. Entonces, tú tienes un niño que tal vez no sepa expresar, y cuando tú ves las expresiones, normalmente van a ser expresiones que van a ser conductas. Entonces, lo que siempre hay que estar pendiente es en qué tipo de conducta el niño está externalizando. Mira, me he fijado inclusive, nosotros hemos descubierto en varios sitios que he trabajado, en diferentes escuelas, niños que están hipersexualizados, o sea, niños que están con niveles de conducta que tú dices, pero ¿de dónde el niño está sacando esas conductas? Te estoy hablando de un niño que, por ejemplo, muerto de la risa, agarra a otro, le levanta la blusa, y comienza a tocar el niño y a hacer cosas con la boca que tú dices, esa conducta tiene que ser, o sea, tiene que ser un patrón de conducta aprendida. O el niño lo está viendo, porque tenemos que entender también que el abuso o el acoso no es simplemente
practicar algo sobre el niño, también es exponerlo a conductas que él no tiene la edad o la madurez psicológica para poder manejar. Así es. Entonces, ¿qué detalles nosotros como padres o como miembros de la familia podemos ver que el niño esté haciendo algo diferente? Tú puedes decir, ok, hay algo aquí que no me está cuadrando. Cuando la agresión sexual o el acoso sexual no tiene agresión, o sea, no tiene un proceso que sea disruptivo para el niño, que sea dañino, o sea, que me lo hiera o que me le haga un tipo de conducta muy forzada y es una sobreestimulación, el niño lo primero que va a presentar es una hipersexualización. El niño va a hacer conductas, va a tocar genitales, va a tocarte, va a besarte, va a hacer un sinnúmero de conductas que tú dices, ok, tal vez un beso, la mamá la besa en la boca, perfecto, pero cuando tú ves el tipo de acción que es, vas a notar que tiene un carácter sexual. Y si bien los niños tienen un proceso, una etapa, que ellos se hacen una autoexploración, donde ellos se identifican, se tocan, hay niños que comienzan pues a manipularse un poquito en sus genitales, y ese tema es algo que dentro de lo que cabe es normal. En el autismo hay que prestar un poquito de atención, porque las personas con autismo tienden a fijar las conductas con mucha facilidad por los comportamientos obsesivos compulsivos que arrastran. Entonces tú puedes tener un niño que con la estimulación que se está haciendo, pues no es que él esté sexualizado, es que le causa algún tipo de placer y él lo que hace es que fijó esa conducta como una conducta estereotipada. O sea, que entonces con esa parte... ¿Qué tan frecuente este tema lo traímos hoy a raíz del caso que sucedió en Puerto Rico con una niña y que fue violada? En este caso no fue acosada, sino fue violada por una persona dentro de la casa. Así es. En la República Dominicana, usted que maneja o que se maneja en estos ambientes, ¿qué tan frecuentes son los tipos de acoso en contra de las personas discapacitadas, en este caso con autismo? El autismo es es la condición, el autismo y digamos las discapacidades intelectuales o cualquier trastorno que arroje discapacidad intelectual en un nivel o un grado alto. Por esa misma razón, porque es un niño que si tú no te fijas en la conducta, nosotros hemos identificado muchos casos de este tipo. Inclusive se han tomado acciones legales contra ese tipo de procesos. Y realmente es difícil de identificar porque quien no está directamente en contacto con el niño normalmente no va a notar el cambio en el patrón de conducta. Correcto. Los niños con autismo tienden a tener unas conductas un poquito rígidas, un poquito, pues siempre en el mismo carril de conducta, como que no se desvían mucho, y vas a notar expresiones emocionales muy alteradas. O sea, tú vas a notar un niño que está todo el tiempo contento, vas a notar un niño que cuando está cerca de ese adulto que lo estaba abusando, va a tomar conductas sexualizadas en torno a ese adulto. Vas a notar un niño también que está en las muestras físicas. Reconoce a la persona y entiende como el niño con la condición de autismo, por lo regular, su entorno, él no puede manejar lo que puede pasar, sino que fija conducta. Dice, bueno, si la persona está aquí, o sea, no pasa nada porque esta persona está aquí. Exacto, porque no va a medir patrones de conducta sociales. Entonces, para el niño con autismo, porque no los conoce, exacto, no los maneja. Estimularse en frente de una persona cuando el niño no tiene pues la conducta preestablecida, él lo va a hacer, y si fue manipulado para eso, cuando la persona está en contacto con él en un sitio específico, va a reaccionar de esa forma. Eso es en caso de que... Esa debe ser la voz de alerta, entonces, que nos dé a los padres. Claro, eso iba a preguntar, porque ¿qué podemos hacer para evitar este tipo? Porque todo tiene un método de prevención. Sí. Si hay algunas recomendaciones de su parte, sería muy bien agradecida. Claro. Mira, lo primero es la regulación de procesos adaptativos. Cuando hablamos de procesos adaptativos, hablamos de competencias ocupacionales, hablamos de autoayuda y de independencia, ¿verdad? Lo primero es que el niño en temprana edad debe tener el control de esfínter y el control del aseo muy bien dominado. Esa es la primera recomendación. Adaptar al niño a que no sea manipulado ni que sea manoseado por nadie. O sea, que el niño tenga la capacidad de todas esas necesidades. O sea, entiéndase, para las personas que nos están escuchando, que nosotros como padres debemos tratar que lo primero que nuestros hijos aprendan es ese control
de cuando quiero ir al baño, exactamente, instruirlo, y de cuando debo empezar a bañarme. Entonces, tu madre o tu padre, enséñale a tu hijo cómo bañarse, para que no dependa ni siquiera de la muchacha del servicio, que muchas veces también puede, no con la mala intención, pero o sea, tocarlo como uno debe y el niño sentirse... Puede estimularlo. Puede estimularse, exactamente. Puede estimularse. Porque Otra no cosa de con ser eso persona, ese es el punto, exactamente. Otra cosa con es el mito de que la sexualidad es inherente o inexistente en las personas con autismo. Señores, el ser humano es un ser sexual y eventualmente el desarrollo sexual va a llegar al niño. Entonces, entrenar en educación sexual implica no realmente programar, sino adecuar para ese niño de que su necesidad de desarrollo sexual tiene un parámetro específico, tiene un patrón específico, tiene una conducta que él tiene que hacer. Entonces tú tienes que enseñar al niño a que haga ciertos tipos de procesos porque él lo va a indagar él mismo, él lo va a hacer. Entonces ahí mira, nosotros hemos visto niños que como no se educaron de forma sexual, no hubo educación sexual para ellos, y sí es un poquito más complejo que un niño regular, ¿verdad? Que un niño atípico, es típico, pero independientemente de eso, tú tienes niños que cuando no lo educas a nivel sexual, pues tú vas a tener conductas que van a ser bien complicadas. Tú tienes niños, teníamos una situación con varios niños, que ellos se masturbaban en todas partes. Ahí iba a preguntarte algo sobre eso. Sí, eso pasa, porque imagínate. Sí, te iba a preguntar, que yo tengo un caso de alguien que me consultó que a medida que el niño va creciendo, que ellos se van como nutriendo y dándose cuenta de lo que pueden hacer para ayudarlo. Y que ya el niño tiene 16 años y ellos quieren como buscar a alguien o un método para que él pueda masturbarse, porque ya tengo una edad que es normal en un ser humano, más en un joven. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ya si ya nunca se intentó. Mira, yo te lo voy a decir desde un punto de vista particular y personal, porque mi hermano pasó por esa situación. Mi hermano tiene un problema que donde le llegaba, vamos a decir que donde le llegaba el gusto, ahí él trataba de resolver el gusto. Claro. Donde le llegaba. Para las personas que nos escuchan, el hermano de Henselby tiene la condición de autismo. Sí, tiene autismo también. Él tiene un autismo. Inicialmente era un autismo severo con epilepsia. Luego, pues por la epilepsia él no pudo pues llegar a cierto grado de comunicación, porque la epilepsia es muy compleja cuando viene asociada a autismo. Y pues logramos bajarlo a autismo leve después de un tiempo, con un trastorno del lenguaje que se sostuvo, pero él tiene ahora mismo autismo leve. Pero cuando él estaba en la etapa de la adolescencia, yo llegué a un momento que dije, mierda, el hombre se va a morir en una vuelta de esta, porque es que no puede ser. yo dije, bueno. Se va a deshidratar. Si sobreviven a esta vuelta, tenemos. Pero nosotros usamos un proceso que es de agendar. Hay diferentes métodos que se utilizan para agendar conductas en los niños. Y se le dio la oportunidad de que él se utilizara un espacio específico donde cada vez que había y se presentaba la conducta, pues obvio tenía que venir un correctivo. Un correctivo no, digamos, porque hay que diferenciar entre corrección, entre corregir una conducta, porque cuando tú corriges una conducta, tú lo que haces es que la bloqueas cuando está pasando y pues procedes a alternarla por algo que sea más viable. ¿Okay? En este caso, tú vas a bloquear, vas a evitar y lo vas a llevar al sitio específico donde tú vas a tener que usar la conducta. Para eso, después que él haga ese tipo de proceso, tú tienes que hacer refuerzo, tienes que hacer como cualquier otra conducta para poder integrarlo. Entonces, ahora bien, ¿cómo los padres porque hay un caso con ustedes tienen el dominio de las técnicas, pero los padres que no manejamos las técnicas, ¿cómo lo hacemos? Dame un segundito para darle paso a esta llamada y nos responde conjuntamente. Okay. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí. La línea 809-200 no está funcionando porque ustedes a veces la promueven, la anuncian, pero no está funcionando. Gracias por estar en sintonía. Eso significa que usted está atento al espacio. Muchas gracias. Entonces, te preguntaba, Henselby, para aquellas personas, padres, tíos, tutores y demás, que no tenemos las técnicas,
¿cómo podemos? Obviamente, yo sé que tú no lo vas a explicar tan llanamente, pero Punto por que punto. se le quede exactamente, por lo menos que se les quede esos radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, de cuáles guías puedo usar. En el caso, por ejemplo, Sí. que te dijo Luis, ¿cómo hago? Aplatanado, dígalo. Aplatanado, exactamente. Sí, no, porque Aplatanado. mira, depende, no vamos a hablar patanado, depende mucho de cada caso, específicamente, ¿verdad? Pero lo primero es, tú tienes que hacer un preentrenamiento en adaptar al niño a rutinas, a un proceso de conducta que tú vas a hacer una secuencia, que esté organizado, estructurado y reforzado. O sea, tú tienes que medir primero qué tanto el niño se comunica, porque si es un niño que habla, que tú puedes explicarle, que tú puedes medir y decirle qué va a pasar si él hace X o Y comportamiento, pues perfecto, tú tienes ahí la mitad del pleito hecho, porque tú vas a poder comunicar y tú vas a programar y tú vas a reforzar. Reforzar es, ok, yo te voy a dar un premio si tú utilizas esa conducta en un sitio específico. O sea, Pero, si tú te metiste al baño y te trancaste, la conducta te va a dar un premio a ti porque te vas a satisfacer, y también vas a tener otras cosas después que lo hagas en ese espacio específico cuando tú lo hagas. Pero yo tengo que estar pendiente para guiar al niño, porque inicialmente todo requiere de una guía, que es algo también que tenemos que entender. Tú sabes El que autismo vivimos en un país con tabúes, o sea, con tabú, que hay familias que no entienden que no le pueden hablar de eso al niño, y que tienen cierto tipo de vergüenza, Sí. porque no es normal que esos temas se estén tratando en la casa. En el caso de la persona que me trató el tema, el niño tiene un autismo leve y ya tiene 16 años. Y él dice, bueno, parece que no lo han encontrado nunca en el acto. No sé si es que no lo ha hecho, si es que no le ha llegado el momento o qué. Porque el problema es que muchas veces también hay niños que le pierden interés al factor sexual porque no saben llegar a lo que es el proceso a masturbarse como se debe. O sea, ellos no llegan a hacer el proceso completo y entonces se quedan en una sobreestimulación y como que nunca acaban, o sea, nunca llegan a lo que es la parte de eyacular. Entonces, ahí se crea una reacción reactiva porque él siente la intensidad, él siente el gusto, pero no puede. O sea, no puede llegar porque no sabe masturbarse. Y muchos de estos niños, por ejemplo, cuando no saben hacerlo, buscan a veces cosas con que estimularse. Yo tenía niños que se estimulaban con el piso, tenía niños que se estimulaban con un pote, tenía niños que se estimulaban con una almohada, pero ellos no sabían el proceso. Hay que enseñar al niño a que tenga acceso a su sexualidad. Sí, porque la sexualidad de él, eso es un derecho, señores. Eso no es algo que yo he ido profesionales que me dicen, no, porque hay que castrarlo. Pero digo yo, pero eso es algo como absurdo, porque él es un ser humano. Claro. Y él tiene derecho a ese acceso, a ese placer, porque todo el mundo lo tiene. Ahora, controlarlo, porque también la sobresexualización del niño, cuando no tiene una rutina, porque es crear rutinas que funcionen. Cuando tú creas una rutina que funcione, tú vas a hacer que ese niño vaya a su espacio y que él sepa utilizar ese espacio, que él sepa que es para eso. Como cuando va te lo digo por experiencia. Sí. Exacto. Mira, con mi hermano, yo tuve que sentarme con él y enseñarlo. O sea, yo tuve que buscar algo que se pareciera y hacer la seña como él lo hiciera. Tuve que sentarme con él 3 veces. Después que él aprendió, arrancó. Porque él se sobreestimulaba en tu parte. Donde él se daba, que él se rozaba o él veía, porque él le gustan, bueno, vamos a decir que le gustan las mujeres carnosas, ¿verdad? Entonces, cuando él veía esas mujeres carnosas, cuando él veía, ponía rápido de una vez. Y ese hombre andaba con ese asunto, ya tú sabes, buscando señal y apuntando al norte con la brújula. Entonces decíamos, pero en ese caso, por ejemplo, como tú explicas claramente en el caso de Ray, que tenía ese deseo, de verdad. ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ver entonces? Porque hay dentro de la misma familia hay personas que se aprovechan de esa debilidad, digamos, entonces pudieran abusar del niño o de la niña con la condición. Entonces, ¿cómo ahí nosotros preveemos eso? Porque es complicado, porque a veces yo tengo que dar con el tío o la tía. No, y te digo que es la parte delicada de la sexualidad. Exactamente. Cuando hablamos con autismo, que no hay un patrón, como te dije, el patrón de conducta social es un poco ambiguo,
las personas con autismo tienen una peculiaridad que trabajan en torno a sus necesidades y sus placeres. A veces es difícil inclusive trabajar con adultos con autismo o con adolescentes con autismo, porque el abanico de cosas que le causan placer se va cerrando con la edad. O sea, no hay tantas cosas que lo motiven, porque ellos comienzan a fijarse en cosas muy específicas. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay uno que se cogió con la pelota y lo único que lo motiva es la pelota, y él nada más piensa en pelota y se despierta pensando en pelota, se acuesta pensando en pelota, y si tú no trabajas en base a la pelota, olvídate que tú vas a sacar pocos resultados de este muchacho, porque ese es su motivador, ese es su motor de vida. Entonces, cuando ya están en la adolescencia, hay cierto tipo de patrones de conducta que tú puedes hacer una especie de corrección también, porque tú le enseñas al niño, pero lo primero, antes que todo, es que el niño se pueda comunicar, porque si tú no puedes comunicarle algo al niño, que él comprenda lo que tú le estás mandando, sea de la forma, porque hay gente que se nubla un poquito, a veces a los padres se les complica un poquito entender que si el niño se va a comunicar con una tarjeta, y eso fue que él tuvo acceso a comunicarse con una tarjeta, con eso es que tú tienes que hacer lo que él se comunique, pero tienes que sacarlo al mundo, porque sin comunicación él va a estar siempre desconectado del mundo. Él siempre va a estar en un plano diferente de existencia, porque él no va a traducir ni lo que tú le estás diciendo, ni él va a poder enviar lo que siente, lo que está padeciendo y lo que necesita. Entonces, entender que es un proceso, que una técnica específica, porque los casos todos son diferentes. Son diferentes, o sea, cada familia es diferente, cada niño es diferente. Tenemos a Sofía métodos en línea, de comunicación. Dame un minutito, Heinzel. Sofía. Sí, buena. Sofía. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente aquí en las líneas. Heinzel, en lo que Sofía se logra conectar. ¿Iba a preguntarle algo a Heinzel? Sí, exacto, sí. No, está bien. Ok, Heinzel, en el caso de, porque hablamos de niños, empezamos hablando de niños de unos 5 años, luego hablamos ya de los adolescentes, pero en el caso de los adultos con condición, ¿cómo podemos manejar esa parte? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos detectar que estén sufriendo de algún abuso? Porque a veces en el niño uno se percata y dice, bueno, el niño está diferente, la niña, pero ya uno asume que el niño va creciendo, sabemos que con la condición, como quiera, la persona crece, se convierte en adulto. Para nosotros sigue siendo un niño, pero ellos son adultos. Y como adultos hay que tratarlo como tal. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces entendemos que ya son adultos, que ya entendieron, que ya tienen la técnica, digamos, de cuidarse, y nos desviamos un poquito de esa atención primaria, de esa atención diaria que tenemos que hacerlo, y lo dejamos, digamos, a la buena de Dios, como suerte se dice en el argot popular. Mira, yo trabajo con muchos adultos, adultos jóvenes entre 18 y 25. Exacto. Tengo un grupo bastante grande, y pues ya adultos un poquito más, o sea, ya un poquito más maduros, o sea, 25 para arriba, 26, 27. Una de las cosas que tú puedes notar en las personas con autismo, que son adultas, es que en un porcentaje muy alto, cuando son, digamos, niveles de autismo bajo, o sea, cuando tienen autismo leve, o tienen simplemente un espectro, o tienen rasgo ya, son un poquito sexuales, en cierta forma. O sea, si no tuvieron una iniciación previa, el problema ahí, en la mayoría de los casos, es impulsarlo a que ellos tengan ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Depende mucho del primer estímulo que se le dio a la persona con autismo. Depende mucho. Se depende mucho del primer estímulo. O sea, quién lo inició en el proceso sexual, cómo él comprende el proceso sexual, qué expresiones sexuales él hace. Porque hay que notar, porque normalmente tú vas a ver cambios en la conducta, pero el cambio en la conducta lo puede provocar cualquier cosa. Exacto. Entonces, asociarlo a un proceso sexual es un poquito complejo, dependiendo, claro, el nivel de comunicación. O sea, dependiendo, siempre va atado a eso. Si el niño se puede comunicar, o el adulto en este caso, se puede comunicar, y él está bajo un proceso de amenaza, porque recuerden que también, cuando tú estás en un proceso de abuso, de acoso, normalmente cuando es con un carácter de agresión,
siempre hay una sugestión, siempre hay una amenaza, siempre hay un proceso de que si tú se lo dices a papá te va a pasar esto, si tú se lo dices a esto te va a pasar esto. Y a pesar de que la persona con autismo tiene, digamos, un poquito de desinhibición, o sea, como que no mide a veces lo que va a decir y como que a veces el proceso sale muy de golpe, en las personas con autismo adultas es un poquito más difícil porque normalmente lo que se hace es un proceso prácticamente pues de introversión, o sea, es un proceso de timidez extrema. De timidez donde extrema, las personas con adultas con autismo en un porcentaje muy alto no tienden a tener deseos de expresar absolutamente nada, o sea, de interactuar socialmente, de comunicar cosas. Entonces digamos ahí tú vas a ver, para ellos es un proceso de depresión. Pueden hacer procesos de depresión, claro está. Y también tú vas a ver que si, por ejemplo, es un adulto que no se puede comunicar y está siendo víctima de un proceso que tiene cierto grado de agresión o que es nocivo, que a él no le gusta, él normalmente va a tornarse un poquito más agresivo. Recuerden que señores, recordarles que estamos hablando con Jensen, y si usted nos está escuchando desde cualquier parte del país o desde el exterior, puede llamarnos, hacer algunas preguntas, interactuar con él, que ahora es el momento. Puede llamarnos vía local al 1-809-540-1065, puede hacer sus preguntas, sus inquietudes, y Jensen estaría dispuesto a colaborar. El número desde el exterior, ya que nos dijeron que 1-833-610-1065 para el mundo, ya que en nuestros escuchas dice que no funciona. Qué bueno que los radioescuchas estén atentos y nos orienten a nosotros. ¿Sabes que esto es un tema también que es una opinión más que muchos padres, y es mi caso, nunca pensamos que íbamos a hablar de ese tema? O sea, y esto es una realidad que va a llegar en algún punto. O sea, vamos a recibir hay que investigar y hay que dejar el tabú. Sí, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? Sí, buenas. ¿Sí? Repítame la empresa, por favor. ¿Perdón? Usted está llamando a Sol 106.5, el programa Las Caras del Autismo. Sí, claro. Y llamo porque, mire, yo tengo una situación con un niño que yo soy profesor de natación. Tengo un niño que tiene cierta dificultad de conducta, en el cual ese niño pues molesta a los otros niños, tiene dificultad de concentración, no obedece a lo que yo pues les digo. Ese niño, mi pregunta es, ¿ese niño debiera estar compartiendo con los otros niños o debiera compartir aislado con los otros niños? Buena pregunta. Nunca aislado. Esa pregunta las hacen mucho y nosotros también como padres exigimos la palabra inclusión. ¿Pero qué llamamos inclusión? El problema con la inclusión es que por un lado hay que entender, él es el maestro en este caso, él es maestro, sí. Y hay que entender desde un punto de vista del maestro que si yo no tengo la herramienta para lidiar con eso, yo no lo estoy incluyendo. O sea, yo estoy excluyéndolo dentro del grupo porque lo tengo ahí. En teoría y en práctica no. ¿Me entiendes? Porque yo lo estoy metiendo ahí, en ese punto, ¿verdad? Donde el maestro no tiene las herramientas para lidiar con él, donde tal vez ese niño, digamos, no tenga ni siquiera un diagnóstico, porque no es que el niño no pueda estar ahí, es que se deben crear los mecanismos para que él pueda funcionar como cualquier otro niño, porque ese es el punto de la inclusión. Exactamente. La inclusión no es una obra, por eso no es magia. Que debemos primeramente educar al maestro para que él pueda tener las herramientas y luego nosotros poder decir, está incluido en el proceso de la natación. Porque mientras tanto, como el niño no está incluido, por eso que está molestando a los demás niños. Pero también tienes que ver si está pasando el síndrome del superhéroe. También habría que ver. El síndrome del superhéroe. El superhéroe es que ustedes saben que hay niños que tienen una doble vida. Hay un niño que en la casa, digamos que es Bruno Díaz, es Bruce Wayne, el de Batman, que es un tipo, un erudito, usa corbata. El tipo es un altruista de la sociedad, es un ente funcional de la sociedad. En la noche pone una capa, rompe barata, pero Batman puede pasar. Déjame esta llamadita. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mira, niña, yo tengo una nieta
que tiene un muchachito. Un muchachito. Y no se soporta. O sea, el nieto usted no lo soporta. La mamá no lo soporta porque es un muchacho muy molestoso. Y no aprende nada, no le gusta pelear, es malcriado. Y esa mujer le da golpes a ese niño, que eso da pena. Le da trompa. Ay, Dios ¿Y dónde usted vive, abuelo? ¿Dónde usted está? En San Isidro, provincia de Monseñor Normal. En Bonao. En Bonao. Hay mucha gente tengo yo de Bonao. Entonces, mire, abuelito, Heinze me lo va a explicar ahora cuáles serían las herramientas más viables. Ahora, aunque no conocemos su caso, pero por lo menos, ¿qué debe hacer su hija para ayudar a su hijo? Es un maltrato. Porque exactamente, para ayudar a su niño, pero que no lo sigan maltratando porque no le está dando las herramientas del lugar. Y eso no lo va a ayudar al niño, al contrario. No. Y ni tampoco. El maltrato, miren, hay que explicarle algo con relación a lo que es el castigo físico, lo que es el maltrato físico, lo que es castigar a un niño de forma física. Cuando tú castigas a un niño de forma física, estás poniendo un límite específico de cómo el niño va a funcionar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú lo acostumbras a que la única forma que reaccione es dándole un guamazo, dándole un trompón, cuando el niño tú lo transportes a otro entorno, el niño va a esperar ese mismo nivel de reactividad para poder funcionar. Ahora, ¿qué pasa? Un maestro él no va a poder dar un trompón. Un terapeuta a él no va a poder darle un trompón. Entonces tú estás sometiendo a un niño a que sea prácticamente incontrolable. Lo primero que tú tienes que hacer es evaluar a ese niño. Como siempre hemos mencionado, aunque tú estés en Bonao, tú puedes hacer una cita allá. No te va a costar nada. ¿Allá dónde es ese? En la Fundación de Autismo. Tú puedes llamar a hacer pero explícale exacto, explícale. Aunque tú te transportes de Bonao, entendemos que el viaje es largo. Si tú no tienes muchos recursos, pues uno busca a ver a quién te patrocina el pasaje para que vayas. Pero lo primero es que tú Atención, abuelo, está escuchando. Dígale a su niña que existe, a su hija, que existe una Fundación Dominicana de Autismo que queda en Arroyo Hondo. Heinze, ¿cuál es la dirección? Hola. No solamente estamos haciéndole la observación a ese abuelo que llamó, pero a otro abuelo que estén por ahí calladitos también, y madre, y vecino, y sobrino, pueden tomar la misma observación. Sí, y miren, otra. Agencia ¿Me escucha, Marisa? Sí, ¿dónde que está la fundación? Ok. En la Paseo de los Reyes Católicos número 17. Entonces busca ayuda, padre, madre, abuelo, busca ayuda. Otra a veces cosa, Marisa. Es lo normal que se nos diga, ay, pero tu muchacho sí rinde. Porque los niños con la condición de autismo, por lo regular, muchas veces o son muy callados, extremadamente callados, o son extremadamente inquietos. Se van a los extremos. Exactamente. Entonces. No, mire, otra cosa, porque por eso es bueno dar el diagnóstico de forma adecuada, porque las personas con autismo, en muchos de los casos, y ya se está registrando mucho porcentaje, hay dos condiciones en juego. O sea, tú puedes tener un niño porque, digamos que el autismo es un cerebro que está formado de forma diferente. O sea, tiene una estructura diferente. Pero asimismo, las personas con déficit de atención y hiperactividad tienen otra formación diferente en otra parte del cerebro. Tiene que tener la condición de autismo el abuelito. Solamente. Exactamente. Qué bueno que el abuelo se está preocupado y dígale a su hija que busque ayuda. Sí, y también con la parte de los abuelos, señores. Los abuelos no están hechos para criar muchachos. No. Si usted se puso a coger su gusto, no le tire esa carga a ese abuelo. Sabemos que él puede ayudar, pero la responsabilidad siempre debe ser de la madre, porque el abuelo tiene otra perspectiva de los padres, no de la madre. Del padre y de la madre, sí. Pero normalmente cuando tienes que analizar otro factor, que es el factor del ambiente, hay que ver qué tantas personas hay en esa familia, porque el problema también existe cuando tú haces un proceso que se llama generalizar. Cuando tú generalizas una conducta, es que, por ejemplo, yo la hice con la abuela y la abuela me lo permitió, yo lo hice con la mamá me lo permitió, yo lo hice con papá me lo permitió, lo hice con tía me lo permitió. Ya ese niño sale de ahí a hacer eso mismo sin preguntar, porque el niño cuando tiene
una conducta con una sola persona, cuando llega a otro sitio hace un tanteo, a ver si me dejan. Él llega al colegio y dice, ok, yo voy a pararme, voy a correr, voy a ver qué pasa. Y tantea. Pero cuando él la tiene generalizada, cuando él ya le entiende que eso es lo que se tiene que hacer y así es que él debe funcionar, él va a hacer eso en todas partes y se vuelve un niño poco viable, se vuelve un niño que va a ser difícil de lidiar con él. Entonces, de verdad que es un placer hablar contigo, es un honor siempre tenerte a ti como apoyo. Ya para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué aconsejas a los padres? ¿Qué es brevemente, qué como padres tenemos nosotros que hacer para estar atento y pendenciero, como decimos en algo popular, y siempre velar por la seguridad de nuestros hijos, independientemente con o sin condición? Mira, lo primero es que si tú notas algún tipo de proceso específico, lo primero es evaluar, diagnosticar si hay una situación. Si no identificas la condición, pues identifica lo que está pasando en el ambiente. Como yo siempre te menciono, Marisa, cuando hablamos de autismo, no hablamos de personas con autismo, hablamos de familia con autismo, hablamos de un conglomerado de gente que se está afectando directamente por la situación. Entonces, cuando tú hablas de familia con autismo, tienes que entender que el enfoque de cualquier proceso de intervención tiene que abordar la familia. Entonces, los papás necesitan mucho apoyo. Esos hermanitos que pasan la decaí muchas veces por situaciones que están ajenas a ellos y que ellos no saben cómo lidiar con esa realidad de vida. Entonces, cuando tú también instalas un proceso de intervención, que tú vas a trabajar con ese muchacho, que tú vas a hacer una terapia, esa terapia se tiene que ir para la casa, esa terapia se tiene que ir al colegio, esa terapia se tiene que ir para todas partes. Entonces, es un proceso que es general, no, es el universo del niño que tú tienes que cambiar hasta que el niño pueda acceder a esa competencia, a esas facultades del desarrollo, para que él se pueda ir solo. Pero mientras él la necesite, tú tienes que darle la asistencia para que él llegue ahí, que ese es otro tema, que las asistencias muchas veces, pues se las limitamos al niño y lo dejamos que él, o sea, esperamos que él reaccione a veces y no queremos darle ese empujoncito y esa ayuda que él necesita. Yo siempre le explico a los papás que tú vas a coger lucha con un muchacho cuando tú vas a integrar un sistema de intervención, porque cuando tú vas a tratar a un niño, tú tienes que introducir el sistema a él. El sistema no funciona de forma mágica y no funciona de que en 2 días, de que no, yo voy a poner esta tarjeta en la pared y ya el muchacho va a entender que a esa hora él vaya al baño, a esa hora él tiene que hacer esto. Eso no funciona de esa forma, es un proceso, esto es un proceso que es cíclico. Entonces, abrirse a eso, abrirse a esas cosas que al principio pueden parecer, hay gente que lo ve hasta como tonto. No le ponga tarjeta al muchacho. No, ese muchacho no tiene nada. Exactamente, entonces, por esa rutina es la que va a hacer el cambio. Señores, y los procesos son difíciles como todos al principio y necesitamos de ese aprendizaje que puede durar meses, pero el resultado realmente vale la pena verlo en nuestros hijos y en nuestra familia. Hensebel, gracias del alma, gracias por el apoyo, ya tú sabes, seguimos en contacto, bye de verdad. Señora, vamos a escuchar a qué trae ahora nuestro amigo Wayne. Teníamos a Sofía en línea, creo yo, no está en línea todavía. Okay. Ella no está escuchando, sí. Orlando Jorge Villegas pide al censo especificar personas que tengan alguna discapacidad. Los del censo dan respuesta a esta petición, dicen que sí y que esto ayudará a la inclusión. Padre Jorge William, que es el presidente del CAI, Oficina de Estadística, firma acuerdos de FLY con el fin de saber y cuantificar el número de niños y neurodiversidad. CONADI, sesión ordinaria sostuvo educación inclusiva, por ahí estuvo. Comité ejecutivo busca dar lo mejor en la escogencia de su nuevo director. Volviendo al censo, quiero dar recomendaciones, agreguen iconos de especificaciones. Ejemplo, corazón azul si la persona tiene autismo, naranja, síndrome de Down, y así con las demás condiciones, hagan lo mismo. Bueno, hagan lo mismo, porque saben que la semana pasada yo dejé un comentario aquí, hice el corte, lo subí a mis redes y dije que pongan un índice en el censo para las condiciones. Sí. Que para que se especifique que apruebe. Orlando Jorge Villegas, el hijo del difunto Orlando Jorge Mera, dijo lo mismo en la Cámara de Diputados. Y yo no hago más que apoyar siempre.
Y en el censo, o sea, entro a la página del censo y dice que sí, que van a identificar las discapacidades dentro del censo. Así es. Yo particularmente sigo sugiriendo que dentro del censo se pongan esos índices, no solamente para que identifiquemos tiene una discapacidad, sino cada discapacidad. Así es. Realmente me alegra mucho, siento que es que esta reunión también del señor Jorge William, el padre Jorge William con la Oficina de Estadística, creo que es un paso demasiado importante y eso, unido con el censo, si no tenemos estadística, no sabemos cuál es la vena que más sangra. Hoy recibimos una llamada desde la Altagracia, de la provincia de Altagracia, que allá seguro no hay tantas estadísticas como quizás hay aquí en el distrito, quizás en el distrito, pero es un avance y yo siento que poco a poco vamos avanzando y esperemos que este censo arroje los números para dar las políticas correctas. Porque si no tenemos estadísticas, no podemos dar soluciones. Así mismo es. Y qué bueno que se está haciendo un censo. Tenía años yo que no veía un censo. ¿Cuántos años van que no se hace un censo? Se va a hacer el censo, en los próximos días. Sí. Eso, o sea, me alegra mucho. Que se esté ya trabajando en lo que es la preparación del mismo. Sí. Y este es el mensaje final. Orlando Jorge Villegas, síguele dando de continuidad a esto, a las personas del censo que le sigan dando continuidad a esto y yo le voy a seguir dando continuidad a que el sector de discapacidad tenga sus estadísticas en este censo. Amén. Bueno, yo espero, señores, que para la próxima semana tengamos una nueva directora del CONADI. Sí. Ay, Marixa Gautier no solamente tiene nuestro jingle, nuestro apoyo y va a ir a hacer un buen trabajo si es seleccionada. Que esperamos que la noticia se la daremos a ustedes en la próxima semana. En los próximos días, si Dios lo permite. Gracias, señores. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, aquí en otro espacio más, Las Caras del Autismo. Bye. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram.